¿Qué tal, amigos? Hoy me encuentro con Paolo Medina, jugador del Panetolikos de Grecia. Lo estaré entrevistando el día de hoy, donde nos contará algunas cosas que ha vivido a lo largo de su carrera futbolística. Bienvenido, Paolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Muchas gracias primero por la invitación y un placer estar aquí con ustedes hoy. Ya empezar para preguntarle la parte futbolística. ¿Cómo es que tú llegas al Real Madrid? ¿Tuviste, no sé, algunas pruebas? ¿Estuviste con algún otro equipo antes del Real Madrid en España? ¿O cómo fue? Cuéntanos un Sí, poco. yo empecé en el Deportivo Alcobendas, que era un club ahí en Madrid de mi barrio, era el que tenía justo al lado de mi casa. Era obviamente el primero que me ofreció un poco jugar para ellos y todo, o sea, fue algo como muy normal, como hobby, ¿no? Obviamente yo era muy apasionado al fútbol, yo era muy entregado y todo eso, ¿no? Entonces yo a mi madre me acuerdo que a los 9 años más o menos le, le pido, bueno, más que le ruego, que viera la forma de intentar hacer alguna prueba para el Real Madrid, una cosa así. Me acuerdo que me decían mis padres, no, eso es imposible, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? No sé qué. Y al final, como era tan integrado y estaba todos los días pidiéndoselo a mis padres, me acuerdo que de una manera u otra me consiguieron una sola prueba, de las cuales eran alrededor de, no me acuerdo si iban a seleccionar como casi 1000 niños más o menos, que iban a ver a 1000 niños y de ahí iban a ir bajando poco a poco, ¿no? Entonces yo hice alrededor de un año, 8 pruebas, ponte que más o menos quitando las fiestas y el verano y todo eso, era como una cada mes, y así cada mes iban quitando a, no sé, 100 jugadores, una cosa así, era muy radical todo, la verdad, muy así. Entonces fue poco a poco que durante un año yo entrenaba ahí en el Deportivo Alcobendas y jugaba y todo eso, me iban viendo, y de repente, pues bueno, fui pasando cada prueba y al final de todos esos 1000 niños quedaron como 5 para entrar al que iba a ser la categoría en ese día, que era Levin B, me acuerdo. Tenía 10 años justo ahí. ¿Y cómo recibiste la noticia cuando te dijeron que fuiste aceptado en el No, Real pues Madrid? imagínate. ¿Te Sí, emocionaste claro, como me acuerdo que, niño, no? sí, Emocionaste claro, como me acuerdo que, niño, ¿no? que como niño, bueno, era un sueño cumplido, ¿no? Obviamente, y nos pusimos todos a celebrar, me acuerdo ese día. Y fue algo muy bonito, la verdad que lo recuerdo con mucha nostalgia, ¿no? Porque imagínate que te dicen, vas a jugar para el Real Madrid, vas a vestir la camiseta, ¿no? Del Real Madrid. Y fue algo muy bonito y bueno, obviamente toda la familia estaba muy orgullosa de mí y todo eso, obviamente era mucho trabajo, ¿no? Ya te contaré después, pero sí, al principio de todo fue una celebración, vamos, imagínate. Y hablando ya un poco del tema hacia Benfica, ¿por qué dejaste el Real Madrid después de, me parece, 9 años? ¿No quisiste 8-8, renovar el sí. contrato o cómo estuvo Pues ahí el mira, asunto? sí, sí, te cuento aquí un poco rápido. A mí me quedaba un año de contrato todavía, justo estaba ya había cumplido el octavo año y me tocaba ese noveno todavía y me dicen justo que iban a traer otro lateral derecho, que le querían dar más proyección y demás. Obviamente es lo que hacen obviamente estos clubes, ¿no? Que miran un jugador y lo quieren proyectar y lo quieren hacer jugar y demás. Entonces yo ahí me dijeron que no iba a tener minutos, que lo iba a tener complicado y demás. Entonces había otro central que le estaban poniendo en ese momento lateral y terminó siendo hoy día lateral. Entonces, claro, yo veía las cosas como que, a ver, voy a pasar mi último año de contrato, que era muy importante para yo intentar dar un poco el salto a, a lo que quería jugar, que era Primera División. Entonces yo hablo ahí un poco de mutuo acuerdo y decidimos obviamente que lo mejor era terminar un poco las relaciones. Justo me había llegado esa oferta, ¿no? Para irme a jugar a, a Portugal, ¿no? A Lisboa. Y obviamente ahí sí el entrenador me había dicho que quería contar conmigo, que me había visto jugar, que yo había jugado anteriormente contra el Benfica, Real Madrid Benfica, y me había ido bastante bien. Entonces justo el entrenador me dijo, oye, va a tener aquí la oportunidad, no sé qué, vamos a tener Youth League, que la Champions de juveniles y demás, y claro, y al final de no jugar, de que no quieran que juegue ese año en el Real Madrid a casi ser tercer lateral, a que me venga una propuesta de un gran equipo ¿no? Hoy en día, por jugar, obviamente lo que yo necesitaba en ese momento era jugar, y claro, no me lo pensé. Al final mucha gente dirá, no, ¿cómo puedes dejar de estar en el Real Madrid? Al final, pues bueno, son decisiones que se tienen que tomar como para bien de a futuro y para bien personal, ¿no? Y la verdad no me arrepiento para nada porque estuve uno de los mejores años de mi vida ahí en Portugal. Y bueno, más o menos fue así, sin más.
Y te fue bien porque estuviste varias ocasiones entrenando con el primer equipo y jugaste la Champions Juvenil. Estuviste con ahorita la que es ya estrella, Joao Félix. Seña de que te fue muy bien en Portugal en Sí, esos sí. años. Sí, sí, me acuerdo que jugué en total con la Youth League antes de que me lesionara, porque tuve una lesión casi al final de la temporada. Jugué más o menos un alrededor de 22 partidos, más o menos seguidos, corridos, me acuerdo que 90 minutos todos, absolutamente todos. Y obviamente era lo que me faltaba a mí, ¿no? Que decías tú, cuando era en esa etapa de joven, de jugar, de mirar si de cometer errores y demás, y seguir jugando y tal cual. Y me acuerdo que en ese momento estaba la Champions de Juveniles y me tocó jugarla. Me jugaba pues el miércoles viajábamos a Moscú, a Rusia, a jugar contra el CSKA y después volvíamos y teníamos que ir a jugar a Porto, por ejemplo. Que en su día, por ejemplo, estaba ahí jugando Joao Malek, ¿sabes? Fue gran amigo mío. Entonces, me acuerdo que pues, bueno, fue una etapa de transición que obviamente yo valoro mucho. Ahora tú que estuviste en formaciones en Europa y en México, ¿cómo notaste distintas las formas de trabajo para la formación de jóvenes o cómo viste tú ese cambio para ti? Bueno, yo creo que es un tema muy amplio. Al final es complicado. Talento hay de sobra en México, o sea, eso te lo digo ya. El problema no es porque no haya talento, eso lo sabemos. Y enfocan de una manera diferente el ayudar a los jóvenes, ¿no? Obviamente es difícil, ¿no? Cuando llegan a primera división. Yo pienso que llegan a primera división con temas que no han visto todavía. Que yo me acuerdo en el Real Madrid ve desde muy pequeño cosas que a lo mejor estaban viendo un poco ya más mayores, ¿no? Allá. Es diferente, claro, al final estamos comparando al mejor club del mundo de lo que más podía enseñar, ¿no? Pero obviamente en lo general yo pienso que hay muy buen fútbol, se enseña bien, pienso que se puede aprender muchísimo más como todo. Pienso que deberían mirar mucho más a lo que está haciendo la MLS, porque la MLS, la verdad, hoy en día es un escaparate mundial para atraer jugadores jóvenes, sobre todo para Europa. Pienso que es algo muy importante, es algo de lo que de verdad México tendría que mirar un poco, porque, claro, vemos jugadores y jugadores viniendo de la MLS, llegando a Europa, y cuántos llegan de la Liga MX a Europa. Jóvenes, que somos dos, tres, en plan, que estamos en primera división, me refiero, ¿sabes? Porque claro, Sí, habrán llegado ahí a los filiales y demás, pero de verdad que sea como un producto de que, bueno, te lo dejo libre, te lo dejo por poco, porque y a lo mejor me reservo la futura compra de este jugador para cuando ya tú le enseñes de una manera diferente, ¿no? Que creo que lo pueden hacer un poco mejor. Y al final, pues pasa lo que pasa, que no le dan la oportunidad a los jóvenes y quieren comprar extranjeros y demás, quieren comprar a jugadores que ya están hechos y demás, porque quieren el éxito al momento, ¿sabes? Entonces, es difícil tener el éxito al momento con jugadores muy jóvenes, ¿no? Necesitas un proceso, necesitas solamente mucho trabajo, pero obviamente es mi manera de pensar, ¿no? Obviamente claro. dirán, no, Pablo, estarás equivocado, cada uno tiene su manera, ¿no? Obviamente pienso que se puede sacar muchísimo provecho del futbolista mexicano y ojalá que los directivos de verdad, que pienso que son los primeros que deberían empezar a hacer esto, ¿no? Que ayuden un poco a exportar o si no a enseñar de la mejor manera para luego exportar, obviamente, ¿no? ¿Y por qué, bueno, no sé, no decidiste renovar con Mazatlán o cómo estuvo la cosa así? ¿Estabas libre o por qué no seguir ya en México? Sí, bueno, al final yo ya estaba como jugador libre, o sea, yo nunca, desde el momento que le comuniqué a Duilio que quería tomar esta oportunidad en Morelia, ellos me dejaron libre, llegué libre a Monarcas y de Monarcas cuando se esfumó quedé libre otra vez. Entonces, claro, me llegó esa oferta, ¿no?, de trabajo para irme a Mazatlán y yo ya le había dicho a mi agente, a mi padre sobre todo, ¿no?, que no quería continuar porque para mí era un riesgo. Yo había estado pues en Europa muchos años y la verdad que sumarme a eso si me iba mal, luego me querían ofrecer unas malas maneras, ¿no? Un poco para firmar el contrato y demás, y era algo que no me ponía contento. O sea, yo siempre he intentado primero poner la pasión por delante, ¿no? Y al Sí. final no es tema ni de dinero ni nada, o sea, al final somos jóvenes y demás.
Y bueno, me ofreció un contrato y dije que no, que muchas gracias, que no tenía absolutamente nada en la mesa. Me acuerdo que fue un riesgo y dije no, muchas gracias, no, porque el fútbol mexicano empieza antes que el europeo, ¿no? Entonces, claro, yo tenía ese riesgo de, oye, capaz que me quedo sin equipo, ¿no? Entonces, Sí. claro, en ese momento pues dije que no, que muchas gracias, que lo agradecía muchísimo, que quería probar volver a Europa. Y en su día también nuevamente me llamó Atlético Morelia, me llamó varios equipos de la Liga Expansión, pero bueno, con mucho dolor por el tema de Morelia, pues tuve que decir que no, porque pues, quería intentar volver pues a lo donde me había formado, ¿no? ¿Sientes que el joven, el futbolista mexicano no es muy bien valorado aquí en México y ya van a España ahorita con estos muchachos del Puebla y pues la verdad les está yendo muy bien? ¿Crees que el futbolista joven no es muy valorado aquí en México? Sí, desde luego, bastante. Es complicado, es un tema delicado, obviamente, porque es muy difícil sobresalir en México y más siendo joven, ¿no? Sí se ha dado la ocasión, ¿no? De que varios jóvenes, ¿no? Por su talento propio y por su disciplina y demás. Yo, por ejemplo, yo siempre he puesto mucho el caso de José Juan, ¿no? De Macías, yo he coincidido con él en selección y he jugado contra él. He jugado contra él varias veces cuando estuve en Monterrey, me acuerdo. Y yo me acuerdo haberlo visto en la banca de la sub-20 de Chivas porque no le querían dar la oportunidad para subir al primer equipo. Y fue justo en el momento que lo prestan a León. Y yo me acuerdo que yo vivía eso, en plan, vi esas maneras, ¿no? Que vivían ciertos jugadores, ¿no? Ahí en México, ¿no? Que si no fuera por su deber, por su eh, disciplina y demás, de sobresalir y obviamente tener que mostrarte en otro lado, ¿no? Como para llegar a un club grande como es Chivas, ¿no? Y cosas así, ¿no? Obviamente. Es difícil hoy ver, ¿no? El jugador joven que le van dando esa progresión, ¿no? Sí hay, obviamente sí la hay, ¿no? Porque tampoco es que no haya jóvenes, ¿no? Que sí la hay. Podría haber muchísima más y lo que me da pena es ver tantos jugadores que se van a la Liga de Expansión, porque ahí sí de verdad les dan Sí, la, la oportunidad y oportunidad. bueno, ojalá que puedan mejorar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que no quieran solo jugadores ya ¿cómo se dice? Eh, Experimentados, claro, experimentado en ese sentido, ¿no? Que lo con quieran todo ya. Y experiencia. bueno, claro, al final un joven te puede dar muchísimas cosas. Y bueno, al final es un tema delicado, que es muy amplio, se puede dar muchísimas cosas, pero bueno, al final es básicamente un poco mi opinión, ¿no? Y pasando ya al tema de tu ida a Europa, ¿por qué el fútbol griego y no sé, España, Inglaterra, Francia, no te llegaron ofertas de otros países? Sí, bueno, yo estuve buscando, obviamente, me acuerdo que sí hubieron dos, tres clubes, me acuerdo, obviamente yo, no, mi prioridad era intentar una primera división, perfectamente, yo me acuerdo que podía haber ido a una segunda B, incluso luchar por una segunda división, ¿no? En España, era algo de mi agrado, ¿no? Pero en ese sentido yo creo y tengo la opinión que lo que vive un jugador en primera división no lo puedes vivir en ninguna otra liga, sea el país que sea, obviamente quitando, ¿no? los que a lo mejor nadie más o menos conoce, ¿no? Pero lo que uno vive en la primera división, lo que te forma, lo que te madura, lo que te enseña, todo eso pienso que no te lo da absolutamente nada. Entonces, obviamente yo no estaba en una posición como para decir, joder, puedo ir no sé, al Liverpool, imagínate, Inglaterra. Pues no, obviamente no, hay que ser realista, ¿no? Yo era obviamente realista, tenía los pies en la tierra, sé perfectamente dónde estaba, sé perfectamente por qué, lo que había hecho mal, lo que no, y obviamente veía, ¿no? Mis opciones y decía, ¿qué es lo mejor para mí? Entonces, estaba luchando, justo estuve me acuerdo que a nada de firmar en Portugal. Entonces, bueno, no era firmar, sino que tenían esa ya de lo que había yo vivido allá, intentar volver allá a Primera División de Portugal. En segunda también podía haber intentado, pero lo que te decía, quería primera. Y aquí justo por un amigo en común, que es Lucas Villafañez, él jugó en este club cuando él empezó un poco a jugar. Lucas Villafañez, que ahora mismo está en Panathinaikos, coincidimos en Morelia, un grandísimo amigo mío. Se llega a la ocasión de que, por su representante y demás, que les había gustado y demás y que querían que formase parte, ¿no? de lo que es el Panathinaikos de Grecia, ¿no? Me llegó esa oferta y al final, decidiendo un poco en el aire y todo eso, mis opciones, que tampoco es que fueran muchísimas, ¿no? Obviamente, como te decía, realista, ¿no?
Y al final pensé que era la mejor opción porque ser una primera división, porque iba a jugar contra equipos que juegan Champions, que juegan Europa League, que son equipos grandes como Olympiacos, como Panathinaikos, como el AI, como muchas cosas que me van a ayudar a seguir madurando. Y obviamente estar en un equipo de media tabla para abajo, para mí es muy importante también porque aprendes otro tipo de cosas que nunca me habían enseñado, como estando en el Real Madrid, en el Benfica, como clubes grandes, ¿no? El tener que decir, bueno, no, tienes atrás el descenso, tienes esa presión, estás jugando porque tienes que hacerlo bien. Son tantas cosas que he estado aprendiendo este año, que es un año de evolución grandísimo, del cual me siento muy orgulloso. Y la verdad que no me arrepiento para nada de al final tomar esta decisión de venir aquí a Grecia. ¿Fue muy difícil o cómo fue para ti adaptarte al fútbol griego, ya que el idioma, pues creo que no hablas griego, las No, no. costumbres, la comida, cómo estuvo ese tema de adaptación? Pues fíjate que no tuve ningún problema, de verdad soy un chico muy extrovertido, en plan, se me hace muy fácil, ¿no? Tener amistades y demás, porque básicamente, pues, no sé, veo la vida un poco de otra manera, ¿no? Que me preocupo poco, obviamente sí lo necesario, ¿no? Para lidiar con muchas cosas, ¿no? Pero soy una persona que siempre ha tenido buenas adaptaciones, sobre todo grupales, soy una persona de grupo, soy un jugador de grupo. Entonces, llego aquí y había muchos jugadores que eran argentinos, que eran brasileños, que portugueses, yo hablo portugués perfectamente. Entonces, en ese sentido, no tenía ningún problema para comunicarme más y el inglés aquí todo el mundo habla. Entonces, hablando inglés y todo eso, ahora no tengo ningún problema. Tenemos un grupo magnífico, ¿no? Y bueno, en tanto al fútbol, el fútbol básicamente es lo que yo había, lo que yo había vivido desde que era un niño. Al final era conceptos por ejemplo, yo soy lateral derecho, ¿no? Y soy un lateral ofensivo. Obviamente yo ataco mucho, entonces me aprovechan mucho para el tema ofensivo. Entonces eran cosas que diferenciaban mucho a lo que yo viví, por ejemplo, en la sub-20 de Monterrey, que era muy diferente, conceptos muy diferentes, que a mí a lo mejor me pedían que estuviera mucho más atrás. Entonces, claro, yo llego a Grecia y al final era lo que había vivido toda mi vida. Entonces, no estoy diciendo que sea mejor o peor, simplemente diferente o lo que yo había vivido antes, que se me hacía más fácil para mí. O sea, al final no tuve ningún problema. Sí es verdad que yo llegué como segundo lateral, había un primer lateral, ¿no? Que estaba en este equipo, ¿no? Y poco a poco, pues ya sabes lo que es el fútbol. Al final nosotros lidiamos con eso, vivimos con eso, intentar ganar el puesto, ¿no? Poco a poco con las apariciones que te vayan dando. Y hoy en día, pues mira, ya yo sí, y varios de titular y bueno, poco a poco, pues intentar consolidarme de la mejor manera. ¿Qué características le viste tú al fútbol griego? ¿Fueron diferentes o al mexicano? ¿Cómo fue para ti? No sé, eh, ¿encontraste similitudes en el fútbol mexicano y el fútbol griego? Bueno, el fútbol mexicano tiene un grandísimo nivel, eso no hay que negarlo nunca, porque hay grandísimos jugadores y es lo que te decía, al final el comprar jugadores extranjeros con ya cierto nivel hace que potencialice la liga. Al final es un nivel muy alto y la verdad que el nivel no es que haya una diferencia abismal, ¿no? Entonces, el fútbol griego obviamente es diferente, es un fútbol que es diferente, al final tiene sus cosas buenas y malas, tiene sus pros y contras como todo. Para mí hay equipos de México que vienen acá y lucharían de sobra. O sea, equipos grandes, para mí, a los grandes de acá, obviamente, arriba, los Olympiacos, Panathinaikos y todo eso, o sea, son equipos de mucho nivel, ¿no? Muchos conceptos, ¿cómo se dice? Modernos. Y la verdad que son ligas parejas, con jugadores parejos, pero sí es verdad que los equipos de abajo sí tienen una gran diferencia con los de México. Pienso que en México tiene mucho más nivel, un poquito más nivel, los de abajo que los de abajo de acá, por ejemplo. ¿Cómo te sientes como lateral? Porque el lateral derecho es una de las posiciones muy difíciles aquí en México y en Europa. Y pues tú lo estás haciendo de una manera muy bien. He visto tus partidos, ya sabes que los he visto, que pues vas al frente, tienes buena pegada, buena salida. Y en México es lo que hace falta algunas veces, laterales naturales
porque ahora no hay, muchas veces son inventados y tú eres un lateral natural. ¿Cómo te sientes en esa posición? En un país, en un continente que es muy difícil ser lateral derecho. ¿Cómo te sientes tú en esa posición? ¿Has trabajado muy fuerte para poder estar ahora de titular? ¿Cómo ha sido tu preparación? Sí, la verdad que, bueno, obviamente he vivido muchas cosas, ¿no? Que hoy en día soy el jugador, ¿no? que soy, pero sí es verdad que todo ha sido a base del error. O sea, la gente que no se engañe. Eh, Incluso mi amigo que justo ahora me está entrevistando, por ejemplo, que sabe que tiene que grabar el audio, o sea, son errores que cada uno tiene que cometer para luego decir, coño, lo voy a hacer perfecto, ya sé lo que cometí, lo voy a hacer bien. O sea, esto es igual, es paso por paso. Al final, hay muchos jugadores que nacen con la bendición de tener un talento que casi que no les hace falta el cometer estos errores, ¿no? Yo no nací con esa bendición. Tengo talento, sí, gracias a Dios, lo normal, tampoco me pongo arriba, ¿no? Pero todo ha sido a base de los errores. Yo me acuerdo que he tenido errores garrafales, me acuerdo un partido en Morelia que cometí dos penaltis en Copa y eso a mí me marcó para siempre porque yo me acuerdo ese Paolo que 3, 4 días antes había jugado contra Toluca de titular y había hecho un partido muy bueno, la gente me adoraba, no sé qué, y de un día para otro la gente me odiaba, que decía que no vale para nada. La misma gente que me amaba en ese momento y el fútbol es así. Entonces yo ahora mismo me encuentro como un lateral que está aprendiendo de todo eso y yo de verdad, aprendiendo todo eso con los 21, con 21 años, sé perfectamente que con 1 o 2 años más que de verdad pula todas esas cosas que tengo que pulir, pienso que tengo unas condiciones que, bueno, también como tengo errores, también sé que tengo cosas buenas y lo miro de esa manera. Entonces, el ser lateral derecho es algo que falta muchísimo en México y me he dado cuenta de una barbaridad. Para mí hay dos grandes laterales, incluso uno, por decirlo de esa manera, en México, para mí es el Chaca Rodríguez. No, una Para mí el bestia. Chaca es una bestia y me encanta, obviamente. Sí. Mi gran... yo he idolatrado mucho a Miguel Layún y es la verdad, es un lateral que a mí me ha encantado desde siempre, ¿no? Empezó siendo extremo y luego fue bajando poco a poco, ¿no? Ahora está en Monterrey, ¿no? Siempre ha sido un ídolo mío, ¿no? Y la verdad que quitando un poco ahí a Sánchez de América y demás, o sea, un lateral ofensivo de Benito, es un partido moderno, o sea, los laterales adoptan posiciones que pueden ser mediocentros, extremos, hasta incluso delanteros y primero siendo defensas, ¿no? Obviamente, ¿no? Y eso es lo que estoy viviendo nuevamente aquí en Europa, que es intentar agarrar todas esas ideas y ya dejar o sea, dar el salto, ¿no? Un poco a ser hombre y todo eso y me está ayudando mucho porque estoy teniendo regularidad ahora y estoy haciendo buenos partidos y demás, cometiendo errores también, obviamente, es parte de la juventud y demás, pero no solo un futbolista, de cualquier persona que está en su chamba, que comete un error, que si es abogado, que si es, no sé, comentarista, mil cosas. Al final, todo depende de eso, en la base. Ayer que salió la convocatoria para la selección para los partidos de Gales y Costa Rica, ¿tú no has tenido algún acercamiento con federativos, con el Tata, con algún sub-23? Ya que creo que tu última convocatoria fue en la sub-20, ¿no? Cuando estabas en Monterrey. ¿No has tenido algún Sí, acercamiento ahora que estás en Europa? Porque para ellos la prioridad es Europa. ¿No has tenido nada que ver con Tata o con Jaime Lozano? pues no, la verdad que no. Sí, que si te soy sincero, un poco la sensación un poco que tengo que como que no mira un poco para acá, no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Para mí la selección es el máximo orgullo de cualquier jugador y yo es algo que me lo tomo muy en serio y pienso que luego siempre soy muy humilde en mi cabeza y muy exigente conmigo mismo y digo, bueno, a ver, no estoy preparado o qué me falta o qué tengo que hacer, ¿no? Pero luego, claro, luego veo partidos de la Liga MX y te soy sincero, los veo. Y claro, veo luego jugadores que están en mi posición que los convocan y digo, no sé, pero parece que aquel tampoco es que digas tú se merece mucho más que yo como para estar ahí. No.
al final son debates que son gustos y opiniones. Obviamente para mí la selección es lo más grande que hay. Y ojalá bueno, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo llegue a conseguir pues un sitio, ¿no? Ahí y bueno, que ojalá que pues puedan voltear para acá porque pienso bueno, estoy en el comienzo, ¿no? Obviamente hay que tener paciencia, ¿no? Y es algo que llega pues con la base de mucho trabajo y sobre todo de muchas participaciones, ¿no? En Primera División, ahora en mi caso, ¿no? ¿Piensas regresar a México en alguna etapa de tu carrera, ya sea para retirarte, para continuar o cómo Por piensas tú? ¿Piensas supuesto. regresar a México? Sí, claro, por supuesto, por Dios, soy mexicano y ojalá que la gente no lo vea como un paso atrás. O sea, yo no iré por el dinero, yo no iré. Joder, o sea, yo fui primeramente a México porque siempre me sentí muy aislado allá en España y me acuerdo que iba hasta mi abuela a ver los partidos de fútbol. Para mí eso era mucho más allá que jugar al fútbol, ¿sabes? O sea, que vengan tus abuelitos que nunca te habían visto jugar, que viven allá en México, porque mi familia está en México, todos esos valores que yo tengo y tuve en su momento en México, los quiero volver a repetir y obviamente no te voy a mentir, yo soy fanático de Monterrey y es el primer equipo en el que siempre vería y lucharía para poder estar, ¿no? En un futuro y obviamente no me gustaría ir como para mis últimos años de carrera, no, por Dios, o sea, yo quiero ir a competir y a de verdad que la gente vea y es una meta que tengo yo personal, por lo que he vivido allá, que la gente vea el jugador que soy, obviamente. Y si llego en mi máximo esplendor, que capaz lo quiera mejor aprovechar en Europa, puede ser, pero que sí llegue con esas cualidades, ¿no? Como para de verdad competir y mi sueño, joder, es algún día levantar un título en México, o sea, eso debe ser, Claro, imagínate. claro. Paolo, gracias por haber aceptado esta invitación y poder platicar un ratito con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado y que vengan los éxitos a lo largo en tu carrera futbolística. A ti, amigo, deseo todo lo mejor, muchas gracias por este rato, se me ha pasado rápido, así que eso es bueno. Y pues nada, cualquier cosa aquí ando, soy un chico más, obviamente, y pues nada, aquí luchando cada uno luchando por los sueños y demás, como cada uno de ustedes. Entonces, pues bueno, un fuerte abrazo ahí a los paisanos y pues nada, amigo, nos platicamos pronto. Cualquier cosa, aquí estoy.